Bueno, nosotros somos el equipo Bullet Club y esta es la actividad número 5, que es el video, y vamos a hablar sobre la teoría del cálculo del trabajo mediante integrales. Primero tenemos que definir qué es el trabajo mecánico, porque vamos a empezar a mezclar el trabajo mecánico con el cálculo integral. Vamos a utilizar las integrales para encontrar áreas y volúmenes, pero ahora les vamos a agregar lo que vendría siendo el trabajo. Tenemos que ver primero la definición de tal, que es una fuerza constante que se aplica a un cuerpo, que ocasiona que se desplace a una distancia en línea recta. Esto se le conoce como trabajo, y podemos encontrar su fórmula como trabajo igual a fuerza por distancia. Cuando no es constante, una fuerza es difícil resolverla de una manera sencilla, como utilizar la fórmula anterior. El cálculo del trabajo por medio de integrales definidas, por otro lado, podemos encontrar que tenemos que definir o determinar el intervalo que se desplaza del punto A al punto B. Puede ser de un punto inicial a un punto final. El desplazamiento será generado por una fuerza del intervalo AB o F igual a Fx del intervalo AB. Cálculo del trabajo por medio de integrales definidas. Bueno, cuando no es constante, se podría decir cuando se contrae o estira un resorte. Por poner un ejemplo, el trabajo no se puede expresar en forma tan simple. Así que debemos hacer un procedimiento que permita calcular el valor del trabajo de una fuerza variable. Consideremos una partícula P que se desplaza sobre el eje X, se desplaza sobre un eje A, 0 al punto B, 0 por medio de una fuerza, como lo pueden ver aquí. Ahora, dividimos los segmentos de las coordenadas AB en n partes arbitrarias de longitudes, que podría ser un x1, x2, x hasta delta x, y tomemos en cada subintervalo x y menos 1, un punto arbitrario que sería una t. Como se muestra a continuación, podemos ver lo que yo les estoy diciendo de manera oral, pero ya de una manera más gráfica. Cuando la partícula se mueve de x punto menos 1 a x punto, el trabajo realizado es aproximadamente igual al producto de Ft por delta x. Ahora yo les hablaré un poco sobre la suma. Si se suma la aproximación del trabajo realizado en cada subintervalo, se puede estimar el trabajo total realizado por la fuerza variable, tal como se muestra en la fórmula que está debajo de. En este punto, teniendo en cuenta que mientras menor sea el tamaño de los subintervalos, más cercana es la aproximación. Si se toma un valor de n que tienda a infinito y se sumen los subintervalos infinitamente pequeños, por lo cual la aproximación del trabajo realizado en cada uno de ellos tenderá a ser exacta, es decir, pues el trabajo es igual a n que tiende a infinito de f de x por delta de x. Ahora bien, cuando n tiende a infinito, el máximo valor del tamaño de los subintervalos debe aproximarse a cero, es decir, pues el trabajo es igual al límite máximo de delta x que tiende a cero, de f de x por delta de x. Convenientemente, la fórmula anterior es la misma fórmula de la suma de Riemann que ya habíamos visto anteriormente, en un intervalo la cual se corresponde con el concepto de integral definida, es decir, se puede establecer que pues el trabajo es la integral que va de A hacia B de f de x. Ahora bien, en resumen, tenemos que si un objeto se mueve en la dirección positiva a lo largo de un intervalo AB, mientras es sometido a una fuerza variable de f de x, aplicada en la misma
dirección que el movimiento, entonces el trabajo efectuado por la fuerza sobre el objeto equivale a lo que ya les había explicado anteriormente, W que tiende a la integral que va de A B de f de x. A A continuación, continuación, se mostrarán los ejemplos del cálculo del trabajo utilizando las integrales. Bueno, en este ejemplo tenemos que nos dice, un resorte tiene una longitud de 10 centímetros. Si una fuerza de 20 newtons se requiere para mantenerlo estirado a una longitud de 15 centímetros, ¿cuánto trabajo se requiere para estirarlo de 10 centímetros a 30 centímetros? Bueno, antes aquí de aplicar la integral, tenemos que hallar unos datos aquí marcados con la fórmula que nos dice f, también puesta anteriormente como f de x, es igual a k, y x, que x viene siendo distancia o longitud. Tenemos que f viene siendo la fuerza, que son 20 newtons, y tenemos que de 10 centímetros a 15 hay una distancia, una x de 5 centímetros. Aquí lo que vamos a necesitar es encontrar k. Despejando, tenemos que K es igual a 20 newtons entre 5 centímetros, los que nos da una K de 4 newtons sobre centímetro. Ahora sí, ya pasando la integral, tenemos que la integral W es igual de un punto A a un punto B, acá por X, por la derivada de X. Sustituyendo esto, como la pregunta nos dice cuánto trabajo se requiere para estirarlo de 10 a 30 centímetros, el punto A, que es de 10, es 0, que va a ir hasta un punto que es 30, que es una diferencia a 20, por eso es de 0 a 20. Tenemos que la K es a 4 y tenemos lo que es la X, que es la derivada de X. Ahora aplicando la integral, tenemos que W es igual a 4x cuadrada sobre 2. Simplificando, tenemos que W es igual a 2x cuadrada. Aplicando esto, tenemos la siguiente operación, que nuestros límites serán de 0 a 20. Entonces tenemos que W es igual a 2, 20 al cuadrado, menos 2, por 0 al cuadrado, que nos va a dar una W de 800 menos 0, teniendo como resultado que el trabajo va a ser igual a 800 newtons por centímetro. Ejemplo de la aplicación del trabajo en las integrales. Este ejercicio de lo siguiente es que el trabajo necesario para estudiar un resorte de más direccional de 4 para solucionar este ejercicio, inicialmente tenemos que el ejercicio ya nos proporciona unos datos, el cual nos dice que al evaluar el trabajo en 4 pies nos da como resultado 48 pulgadas por pie. Por lo tanto, estos valores que nos han dado ya nos sustituir la integral para poder conocer cuál es la constante del resorte. Nos da una longitud de 0 a 4 pies, queda desde la integral. La diapositiva siguiente, por favor. Nuestros límites serán entonces de 0 a 4 por la longitud que estiramos el resorte. Estos datos podemos resolver la integral de 0 a 4 en sus límites por la constante por x por su diferencial de x. Esto nos tiene que dar 48. Resolvemos la integral de como cualquiera, sacando la constante y quedándonos la integral de 0 a 4 por x diferencial de x. Resolvemos la integral con la fórmula directa y esto nos quedaría ya evaluando en sus límites como 4 al cuadrado sobre 2 menos 0 al cuadrado sobre 2. Esto dándonos igual a 48.
Resolvemos estas operaciones y nos da como resultado que el trabajo es igual a la constante del resorte por 8 igual a 48. Una vez ya que resolvimos la integral, nos da como resultado esto, lo cual ya es un poco más sencillo para despejar la constante y poder saber cuál es la fuerza que se implementa a este resorte. Dándonos esta fórmula para despejar la constante que es K por 8 igual a 48. Despejamos la constante y nos queda entonces que K es igual a 6. Ya una vez que tenemos el valor de K, podemos conocer que la fuerza es de 6 por X. Luego podremos responder la pregunta que se nos planteó al principio de cuánto es necesario para estirar hasta 16 pulgadas. Aquí tenemos que tener cuidado porque la longitud que nos da son en pulgadas, lo cual tenemos que hacer la conversión a pies, lo que nos daría a 4 tercios de pie. Ya con la conversión, ahora podemos determinar que los límites de la longitud a la que se le aplicará la fuerza son desde 0 hasta los 4 tercios de pie. Asimismo, podremos resolver la integral para conocer el trabajo necesario, teniendo los límites de 0, que es la longitud original, hasta los 4 tercios que se estiró. La diapositiva siguiente, por favor. Lo que nos quedaría en esto finalmente, teniendo la integral del trabajo que es igual a la integral de 0 a 4 tercios del 6x por el diferencial de x. Resolvemos sacando la constante y aplicando la fórmula integral de integrar a la x. Nos queda como 6 por x al cuadrado sobre 2 en los límites de 0 a 4 tercios. Evaluamos estos límites en la x y nos queda como 4 tercios al cuadrado sobre 2 menos 0 al cuadrado sobre 2. Todo esto multiplicado por 6. Resolvemos las operaciones y nos queda que en total el trabajo es igual a 6 por 16 novenos sobre 2. Esto simplificando nos queda como 16 18avos. Esto se multiplica por 6, lo cual nos dará como resultado que el trabajo es igual a 16 tercios. Realizando esta operación nos quedaría como 5.33 libras por pie. Esto finalmente sería lo que se obtuvo, que el trabajo mecánico es necesario para estirar el resorte que nos dieron hasta 4 tercios de pie, que sería de 5.33 libras por pie. El tercer ejemplo habla de cuando una partícula se ubica a una distancia x pies del origen y una fuerza de x cuadrada más 2x libras actúa sobre ella. La pregunta es cuánto trabajo se efectúa al moverla desde x igual a 1 hasta x igual a 3. Pues la función que nos da el problema es x al cuadrado más 2x y es la que vamos a tener que integrar para encontrar el trabajo. El problema también nos indica el intervalo que sería de 1 a 3 y entonces planteamos la integral que sería w igual a la integral de 1 hasta 3 de f de x. Como vimos, la f de x es x cuadrada más 2x, entonces quedaría como w igual a la integral de 1 a 3 de x cuadrada más 2x por diferencial de x. Después de esto se integra y quedaría w igual a x al cubo entre 3 más 2x al cuadrado entre 2 y eso evaluado de 1 a 3. Después resolviendo esto y evaluando, tomamos primero la x que sería el 3 y sería 3 al cubo entre 3 más 2 por 3 al cuadrado entre 2 menos 1 al cubo entre 3 más 2 por 1 al cuadrado entre 2 y nos daría un resultado de 50 tercios. Bueno, aquí está nuestra bibliografía de donde sacamos el análisis de las teorías para poder resolver estos problemas. Y eso sería prácticamente todo. Muchas gracias.